Figueredo. Gracias por acompañarnos, doctor Simón. Bueno, también a nuestro vicepresidente, el doctor Renato Venegas Flores, y pues una servidora que ya todos me conocen. Yo soy la doctora Ludibet Rojas González, presidenta del Colegio Internacional de Medicina Regenerativa y Ozonoterapia. Pues como ya lo mencioné, el doctor Julio César Tobón es una pieza importante, una persona importante en nuestro colegio, es nuestro asesor académico también y científico, y él en esta noche nos va a compartir su ponencia sobre exosomas de células troncales mesenquimales con sus beneficios en diferentes enfermedades. Ahorita vamos a presentar al doctor Julio César Tobón. Voy a leer lo que es su currículum. Es un extenso currículum del doctor, pero pues vamos a poner el resumido. El doctor Julio César es químico farmacobiólogo de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAP. Él es doctor en Ciencias Biomédicas con especialidad en Biomedicina Molecular de la Facultad de la Nacional Autónoma de México. Él tiene maestría en lo que es Ciencias de la Salud, estancias de investigación en el Centro Nacional de Investigación Toxicológica de la FDA en Estados Unidos. Él es jefe de laboratorio de biotecnología y biología celular del Centro Médico Nacional de Biología Molecular, docente de la maestría en medicina regenerativa del Instituto de Estudios Superiores en Biotecnología Médica, docente de diplomados teóricos prácticos de aplicación de células mononucleares, aplicación de secretomas y exosomas y bioseguridad de la ozonoterapia en medicina regenerativa del Centro Médico Nacional de Biología Molecular. También es asesor académico y especialista del área de Ciencias Naturales y de la Salud de Vicerrectoría de Docencia de la UAP, y pues nos enorgullece tenerlo también como nuestro asesor académico y científico de CIOMER. Y bueno, nuestro agradecimiento por parte de todo el colegio, doctor Julio César Tobón, por tomarse su tiempo, que el tiempo creo que es la cosa más valiosa que tenemos todos, porque es lo que nunca vamos a recuperar. Y usted se está tomando ese tiempo para compartirnos esta plática, que estoy segura que va a ser de mucha utilidad para todos nosotros que manejamos lo que es la medicina regenerativa, y a final de cuentas, pues nuestros pacientes son los más beneficiados al recibir este tipo de nobles terapias. Sin más preámbulos, doctor, le damos la bienvenida, nuestro agradecimiento. El micrófono es suyo y la pantalla también. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias al ingeniero Henry Angulo y a todo el colegio CIOMER por la invitación, con la finalidad de dar esta pequeña charla que tiene, en principio, describir las características de un producto biológico altamente ya utilizado y aplicado en la medicina regenerativa, como son los exosomas. Entonces, en esta hora y media tal vez, pues vamos a platicar acerca de las características, funciones y sobre todo beneficios que pueden desencadenarse al aplicar estos productos biológicos, que son subproductos obtenidos de células troncales mesenquimales específicamente, aunque no es el único linaje en el cual se puede obtener, pero vamos a hacer énfasis sobre este linaje celular con la idea de también asociarlo a los efectos derivados de una terapia celular. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación. Vamos a pasar a nuestra charla, que le he titulado Exosomas de células troncales mesenquimales, beneficios en diversas enfermedades. Para esto, la parte esencial, la parte primordial es recordar acerca de lo que implica la comunicación intercelular. Como todos sabemos, para que una célula pueda generar un efecto o establecer una respuesta, esta se debe a la percepción de estímulos. Los estímulos pueden ser tanto internos como externos. En la parte de la comunicación externa, derivada de una estimulación por productos exógenos o productos que vienen fuera de la célula, la parte de la comunicación intercelular juega un rol importante. De forma
clásica, sabemos que una célula es capaz de poder producir moléculas señales que van a ser vertidas, excretadas al espacio extracelular con la finalidad de que éstas puedan viajar. Ese viaje está en función de la distancia de la célula receptora. Puede ser una comunicación autócrina, que incluso puede ser hacia ella misma, parácrina, hacia células adyacentes cercanas a la misma, endocrina, que puede utilizar el sistema vascular, o incluso la forma clásica neuroendocrina, cuando estamos asociando la comunicación desde una neurona hacia una célula de tipo no neuronal. En ese proceso de comunicación, la mayoría de las moléculas que previamente se habían descrito, su naturaleza bioquímica indicaba que son proteína. Sin embargo, hasta hace unos años se ha descrito una nueva forma de comunicación intercelular. En esa nueva forma de comunicación intercelular resultan los exosomas, que forman parte de las vesículas extracelulares que van a ser formadas y excretadas por una célula con la finalidad de llevar diversas moléculas señales a una célula receptora. Y entonces los exosomas juegan un rol importante en la comunicación celular, como se describe en esta pequeña diapositiva y sobre todo en la imagen que proyecto en la parte derecha, donde se ejemplifica la formación de pequeñas vesículas intracelulares que son secretadas al espacio extracelular y que van a ser recibidas, aceptadas por una célula aceptora con la finalidad de regular un proceso biológico al interior de la misma y generar una respuesta. Ese tipo de respuestas son las que nosotros pretendemos dilucidar, las que podemos explicar de cierta manera con la finalidad de poder evaluar los efectos biológicos. Para establecer eso, lo primero que debemos de establecer es que existen diferentes tipos de vesículas que una célula puede formar y puede excretar al espacio extracelular. Las que nosotros vamos a hacer énfasis se denominan exosomas y representan las vesículas más pequeñas que se pueden formar al interior de una célula. En su proceso de formación, en la imagen que se encuentra en la parte izquierda, lo que estamos proyectando es que comienza mediante un proceso de endocitosis, que representaría la invaginación de la membrana plasmática, que rodea cierto material extracelular y que en el proceso de maduración de esa vesícula que se forma por la parte de la endocitosis, va generando cuerpos endosomales, un endosoma primario, luego un endosoma secundario, y en ese endosoma secundario existe un proceso de reciclaje celular. Gracias a la comunicación que existe entre ese endosoma secundario con las vesículas de transporte proteico desde el aparato de Golgi. Una vez que se lleva a cabo ese reciclaje, no solo de material proteico, sino también de material genético, que más adelante vamos a revisar, entonces pasa a la formación de los cuerpos multivesiculares. Esos cuerpos multivesiculares también representan un proceso de invaginación propio de la membrana de esa vesícula intracelular, que finalmente será fusionada con la membrana plasmática con la finalidad de liberar a los exosomas, a esas vesículas extracelulares pequeñitas. Como se observa y se indica aquí en esta misma imagen, su tamaño oscila entre 100 y máximo 150 nanómetros. Su origen es multivesicular en el proceso de maduración de los cuerpos multivesiculares en el sistema endosomal, y sobre todo presenta marcajes específicos que podemos nosotros utilizar para poder identificar estos componentes biológicos. Estos exosomas evidentemente tendrán el proceso o desarrollarán el proceso de comunicación intercelular, van a viajar en el espacio extracelular y tendrán que ser captados por una célula receptora. En la imagen que tenemos en la parte derecha, también se ejemplifica el proceso de obtención, pero lo que nos interesa es el proceso de obtención o prácticamente de captura de estos exosomas. Existen diferentes formas de que ese exosoma pueda interaccionar con una célula receptora. Desde la forma clásica, donde las proteínas localizadas en la membrana de ese exosoma interaccionan con receptores localizados en membrana de la célula plasmática, de la membrana plasmática de la célula receptora, o bien mediante una fusión de estos exosomas en la membrana plasmática. También puede desarrollarse procesos de fagocitosis o bien
mediante la interacción con el sistema de clatrinas, que representan proteínas que van a favorecer la endocitosis o la introducción de este complejo vesicular proteico hacia el interior de nuestra célula. Una vez que ya es captado ese exosoma, podrá generar o inducir los diferentes procesos biológicos que van a ser desencadenados en función de los componentes al interior de este exosoma. Y entonces, ¿qué es lo que nos interesa conocer de la parte del exosoma? Más allá de que es una microvesícula o nanovesícula, por su tamaño nanométrico, es el componente tan heterogéneo y diverso que puede estar presente dentro del mismo. Desde toda la parte de composición lipídica, la parte proteica, que muchas de esas proteínas incluso fungen como blancos terapéuticos desde el punto de vista del el beneficio y la acción biológica que van a desempeñar. Muchas de ellas con actividad enzimáticas, como incluso algunas son chaperonas, como las HCPs, HCP70, HCP90, que representan proteínas de choque térmico necesarias, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas, así como crónico-degenerativas, con la finalidad de suprimir eventos, por ejemplo, de estrés oxidativo. También se ha asociado la presencia de algunas enzimas antioxidantes de fase 2, como la superóxido dismutasa en sus 3 isoformas, así como la catalasa. Sin embargo, uno de los componentes más importantes al interior de estos exosomas son el complejo o la parte del material genético. Si bien es claro, se ha descrito que tiene RNAs mensajeros, que esos RNAs mensajeros van a ser traducidos a nivel de la proteína específica que va a ser codificada por esos RNAs mensajeros. La parte esencial de la regulación biológica obedece a la acción de los microRNAs. Estos microRNAs representan pequeñas secuencias no codificantes que no se van a expresar o no se van a traducir en una proteína. Sin embargo, fungen un rol importante al regular la traducción de los RNAs mensajeros de la célula receptora y con ello regular la parte de expresión proteica. Según evidentemente el tipo de microRNA, incluso se pueden bloquear procesos biológicos como el evento apoptótico, que representaría el proceso de muerte celular no programado y que por tanto es en cierta manera fisiológico. Sin embargo, en algunas cuestiones patológicas se ve acelerado. Entonces, el componente, si bien es claro, es muy heterogéneo, debemos de nosotros conocer qué tipo de moléculas biológicas están presentes dentro de ese exosoma con la finalidad de poder explicar los diferentes eventos biológicos que se pueden desencadenar, que se pueden inducir a partir de su utilización. Del lado derecho, entonces, podemos contrastar la presencia de esas moléculas con los procesos que pueden estarse induciendo. Los diversos marcadores presentes en los exosomas son capaces de poder regular la expresión tanto en la parte transcripcional como traslación de la regulación génica, tanto de regulación de RNAs mensajeros como la regulación de la síntesis proteica. El proceso de supervivencia, así como de proliferación, es esencial. Si ustedes recuerdan, en la parte de la utilización de la terapia celular basada en células troncales, uno de los efectos que más nos interesan es la parte de la proliferación. Y no solo la proliferación de la línea troncal, de la propia célula troncal, sino la inducción de un proceso proliferativo en el linaje que nosotros pretendemos inducir, que se pueda potencializar. La reproducción y el desarrollo celular es también parte esencial. La regulación del ciclo celular obedece al hecho de que se pueda modificar la parte de la expresión génica, la parte de los complejos, sobre todo de las ciclinas, que regulan ese proceso de ciclo celular y que por tanto son necesarios para la inducción de un proceso proliferativo o la inhibición del mismo hacia el proceso de apoptosis. Aquí veo un mensaje que dice que no se escucha del todo bien. Pregunto a todos, ¿escuchan bien o se escucha alguna interferencia? Se oye como cortado de repente. ¿Todos Yo lo escuchan escucho igual? bien, doctor. Sí, yo lo escucho perfecto. Se escucha bien, muy bien. Vale, entonces tal vez aquí
en algunos tengan cierta interferencia. Esperemos que no sea la mayoría. Vamos a continuar, si les parece bien. Entonces indicábamos que estas moléculas prácticamente son las que desencadenan y se están relacionando con los diferentes procesos biológicos. Uno de los que más adelante vamos a revisar, la parte angiogénica y sobre todo la participación de estas moléculas en el remodelamiento de tejidos, sobre todo, por ejemplo, cuando existe un daño tisular, es fundamental la acción, el efecto derivado de estos exosomas en la reparación, en el proceso no solo de cicatrización, sino de regeneración celular a partir de la utilización de exosomas. En contraparte, también existe un proceso benéfico que responde al hecho de que los exosomas son capaces de regular la función del sistema inmunológico. Recordemos que nuestros leucocitos forman parte esencial del proceso de protección como organismo que somos. Sin embargo, también en muchos procesos, sobre todo en enfermedades crónicas, el proceso inflamatorio derivado de una exacerbación del sistema inmunológico es el que está conllevando a potencializar procesos citotóxicos y no a permitir la resolución y sobre todo el montaje de mecanismos de citoprotección y por tanto de restauración celular. Es fundamental no establecer un evento o un efecto de inmunosupresión, sino de inmunoregulación que se puede obtener gracias a la aplicación de estos exosomas, ya que estos van a interaccionar con la población leucocitaria y sobre todo favorecer el desplazamiento de los fenotipos celulares. Desde un macrófago tipo 1 proinflamatorio que interacciona con estos exosomas para que pase al fenotipo M2 antiinflamatorio, de la línea linfoide, los Th1 proinflamatorios, inductores de la respuesta leucocitaria, gracias a la interacción con estos exosomas, va a cambiar al fenotipo Th2 antiinflamatorio y también los exosomas pueden potencializar la formación y proliferación de la línea de los linfocitos T reguladores, esenciales para mantener fenotipos antiinflamatorios en nuestro sistema inmunológico. Así también como procesos que habíamos indicado hace rato, la parte de la apoptosis, que se va a suprimir gracias específicamente a los microRNAs y también potencializar procesos de diferenciación. Al igual que evidentemente algunas cuestiones que más adelante, cuando ya estemos trabajando en la parte patológica, considerar para que no se pueda favorecer ciertos eventos, sobre todo en la parte neoplásica, que es fundamental considerar para que no se puedan potencializar. Entonces, a partir de esa información podemos nosotros indicar que el uso de estas nanovesículas, estos exosomas, pueden ser factibles de ser utilizados como una terapia, si bien es claro, no celular, sí acelular obtenida a partir de células en cultivo. Todas las líneas celulares que conforman un organismo son capaces de producir exosomas. Ustedes podrán observar en el mercado una amplia gama de productos biológicos, exosomas derivados de células troncales mesenquimales, exosomas de células troncales hematopoyéticas, exosomas de cultivos de células troncales pluripotentes inducidas, e incluso ya de células somáticas adultas, como por ejemplo la inmunoterapia basada con exosomas de células natural killer. Entonces, en términos generales, todas las células son capaces de producir exosomas. Aquí las que vamos a hacer énfasis son las que derivan de un linaje troncal, específicamente de células troncales mesenquimales. Sabemos que cuando utilizamos células troncales, esas cumplen diferentes efectos o inducen diferentes efectos y por tanto propiedades biológicas. Muchas de esas propiedades biológicas que nosotros conocemos de las células troncales derivan de su capacidad de formar esas vesículas extracelulares, esos exosomas, para que sean estos los que lleven las señales hacia la célula receptora, como se indica acá. Entonces partimos de una célula troncal, una célula mesenquimal, que forma vesículas extracelulares, entre ellas los exosomas, y que estos van a tener diferentes blancos, desde células próximas, adyacentes a la misma, en un proceso de comunicación parácrina, un poco más distal, gracias a la parte de la comunicación usando o utilizando el sistema endovenoso y evidentemente la parte clásica de
la comunicación sistémica. Entonces, estas vesículas prácticamente tienen una biodisponibilidad total a nivel del sistema circulatorio. Se han hecho estudios en modelos animales, específicamente en ratones, con la finalidad de poder evaluar la administración de exosomas que se van a administrar por vía endovenosa y observar a qué velocidad ya se encuentran presentes esos exosomas en diferentes órganos y tejidos y poder valorar su alcance terapéutico y su efecto hacia estos órganos. A diferencia de una terapia celular clásica, los exosomas administrados por vía endovenosa prácticamente alcanzan la totalidad de todos y cada uno de los órganos y por tanto pueden llegar a diferentes sitios de interés. Desde órganos clásicos, como pueden ser también lo que utiliza la terapia celular, el pulmón, el hígado, hasta órganos que la terapia celular no alcanza a tener un efecto significativo, como puede ser el riñón. En los exosomas, estos administrados ya sea bien por cuestiones, por vías endovenosas o bien por vía subcutánea, tiene una biodisponibilidad que sí alcanza a diferentes tejidos donde la terapia celular no es una opción. Evidentemente ejerce su efecto mayoritario sobre el sistema inmunológico, pero también es parte esencial que lo desarrolle, ya que muchas de las cuestiones citotóxicas en enfermedades crónico-degenerativas obedece el hecho de una exacerbación de esta población celular que es altamente reactiva en el proceso altamente inflamatorio o proinflamatorio y que no permite la resolución y por tanto el montaje de procesos de protección. Gracias a la utilización de exosomas, estos eventos se pueden controlar, podemos llegar a diferentes órganos y tejidos y generar un efecto biológico derivado de todas y cada una de las moléculas que están presentes en estos exosomas. Y entonces, en términos generales, ¿para qué podemos utilizar esos exosomas provenientes de células troncales? En esta imagen, en la parte izquierda, se ejemplifica prácticamente múltiples dianas o cuestiones patológicas en las cuales nosotros podemos utilizar los exosomas. Desde cuestiones clásicas inflamatorias, donde la inflamación participa en el desarrollo y en la parte evolutiva de la patología, como pueden ser eventos de daño articular. Por ejemplo, aquí se establece la reparación del cartílago en una articulación. Como más adelante vamos a revisar algunas cuestiones de osteoartrosis, gonartrosis y demás, donde el proceso inflamatorio está presente. Como habíamos indicado, la inflamación es parte esencial como blanco terapéutico de los exosomas, ya que estos pueden interaccionar con los leucocitos y cambiar el fenotipo. Al cambiar el fenotipo de los leucocitos, de proinflamatorios a antiinflamatorios, permiten la resolución y, por tanto, la recuperación de un tejido altamente inflamado. También pueden ser usados en procesos de daño, específicamente a nivel de músculo estriado, tanto esquelético como cardíaco. Se han realizado incluso algunos reportes de ensayos clínicos en pacientes o puntos aislados donde han utilizado la terapia basada en exosomas con la finalidad de inducir un evento de regeneración a nivel de un músculo cardíaco, ya sea bien por un evento isquémico, un evento agudo de daño, que puede estar potencializando la degeneración de este tejido. Sabemos que en un evento de daño a nivel del miocardiocito se va a potencializar un proceso de daño específicamente apoptótico y posiblemente necrótico en función de la disminución del oxígeno que puede estar irrigando, llegando a ese sitio de lesión. Como recordamos hace rato, o se indicó hace un momento, los exosomas son excelentes en el proceso de control de la apoptosis y por tanto la utilización de estos en etapas agudas puede y es factible de ser utilizado con la finalidad de suprimir el grado, el avance del proceso apoptótico y por tanto la lesión de ese tejido. También en cuestiones de sistema nervioso central se ha utilizado esos exosomas, ya que a diferencia de la terapia celular basada con células troncales, que éstas no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, los exosomas sí lo pueden hacer. Más allá de su tamaño nanométrico, su composición bioquímica, mayoritariamente de tipo lipídica, le permite
poder atravesar esta barrera y llegar hasta incluso cuestiones corticales con la finalidad de mejorar cuestiones biológicas de inducción de muerte. Entonces, si recordamos, una de las cuestiones que favorece el desarrollo y la evolución de enfermedades neurodegenerativas es el aumento de los procesos apoptóticos desencadenados por estrés oxidativo, una hiperinflamación, excitotoxicidad, etcétera, que al final de cuentas en su conjunto van a potencializar un proceso de muerte celular. Si estos exosomas tienen la capacidad de regular la expresión de enzimas y sobre todo de proteínas que participan en el proceso apoptótico, suprimen este evento y por tanto disminuyen el grado de muerte neuronal. También están presentes como posibles terapias en diferentes enfermedades metabólicas como la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes. Entonces, cada uno de estos exosomas pueden ser factibles de ser utilizados. Como había comentado hace rato, prácticamente no es una cuestión propia de un linaje celular. Se ha descrito que prácticamente todas las células troncales, tanto desde las cuestiones no utilizadas desde el punto de vista terapéutico como son las embrionarias, por la cuestión bioética, hasta las que sí podemos utilizar como las células troncales mesenquimales o bien células progenitoras neurales o de tejido específico, son capaces de poder producir exosomas con la finalidad de generar funciones o efectos terapéuticos. Y por tanto, esta es la parte esencial que nos interesa con la finalidad de poder evidenciar el efecto y alcance terapéutico que pueden llegar a tener. Para poder comenzar la parte de las patologías, algo que me gustaría explicar es esta cuestión donde sabemos que a nivel de tejido adulto existen diferentes nichos de células troncales satélite que pueden estar presentes en el tejido. Sin embargo, esa población de células troncales no será factible de ser activada y por tanto de producir un proceso proliferativo y sobre todo regenerativo por diferentes cuestiones. Conforme va aumentando la edad del sujeto, ese nicho de células troncales también va ceneciendo. ¿Eso qué implica? Que también va envejeciendo. No por el hecho de ser una célula troncal implica que su capacidad de plasticidad, su capacidad proliferativa, su capacidad de respuesta en procesos de adaptación bajo condiciones un poco estresantes será igual si la comparamos en diferentes etapas de la vida. Así como uno va creciendo y por tanto en algún punto los procesos proliferativos van a ir desencadenando una disminución de estos o van a irse frenando y van a potencializándose diferentes procesos de daño celular. Las células troncales propias de nuestros tejidos, yacentes en estos, también van a ir disminuyendo. Esto incluso se puede corroborar cuando hacemos terapia celular. Ustedes deben de recordar, cuando se utiliza una célula troncal, es necesaria que ésta esté en pases jóvenes, entre el pase 3, máximo el pase 6. Si utilizamos células en cultivo con pases mucho más viejos, evidentemente sigue siendo una célula troncal, pero ya no tiene la misma capacidad resolutiva de una célula troncal joven. Sin embargo, si nosotros hacemos una terapia basada con exosomas, estos exosomas provenientes de una célula troncal joven son capaces de poder inducir en la célula troncal yacente, satélite de un tejido adulto, el cambio, la reprogramación de esa célula y mejorar su capacidad. Entonces, por ejemplo, en la parte de arriba tenemos células troncales. Esas células troncales, con el tiempo, van a generar su proceso de envejecimiento senescencia. Cuando esas células son sometidas a interacción con vesículas extracelulares, como pueden ser los exosomas, pueden inducir un recambio a nivel de la expresión génica que permita la recuperación de la función de esa célula troncal. Y entonces, evidentemente, más allá de todos los procesos celulares que hemos indicado, que una microvesícula o un exosoma es capaz de poder inducir, podemos también utilizarla con la finalidad de recuperar
cierta capacidad de plasticidad, cierta capacidad de adaptación de nuestras propias células troncales con la finalidad de que éstas tengan una mejor forma de responder ante estímulos citotóxicos. Evidentemente, el proceso de estrés oxidativo, la inflamación, son factores que van a influir en ese proceso de senescencia, y no solo en todos y cada uno de nuestros tejidos, en cada una de nuestras células, sino también en nuestros nichos celulares de células troncales. Por tanto, la terapia basada con exosomas puede ser una alternativa con la finalidad de mejorar ese proceso. A partir de esto, entonces, podemos establecer que la utilización de exosomas fungen una parte esencial y altamente factible en diferentes patologías. Como habíamos comentado hace rato, desde enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, enfermedades metabólicas clásicas de carbohidratos como la enfermedad de la diabetes o el síndrome metabólico, cuestiones virales, autoinmunes o incluso enfermedades crónicas como el daño a nivel renal. En cada una de estas debemos de conocer los mecanismos en los cuales se está estableciendo el deterioro, el daño celular y cómo es que nuestros exosomas participan en ese proceso con la finalidad de inhibirlo, con la finalidad de suprimirlo de cierta manera. Entonces, pasando a estas cuestiones propias, vamos a comenzar con el daño tisular. Sabemos que cuando existe un daño tisular, se van a ejemplificar, se van a potencializar diferentes procesos biológicos. Como se establece aquí en nuestra imagen del lado izquierdo, la inflamación juega un rol importante como mecanismo citotóxico que va a potencializar el daño de un tejido. El propio evento de senescencia, así como el desgaste de ciertos tejidos que incluso pueden potencializar cuestiones nociceptivas y por tanto la generación de un dolor. Las células troncales, propiamente utilizadas, pueden frenar estos procesos, pero muchos de estos procesos son frenados, son modificados, gracias a que esa célula troncal es capaz de producir y liberar exosomas. Y entonces estos exosomas, como habíamos indicado hace rato, que provienen de una célula troncal altamente proliferativa, con una capacidad de plasticidad elevada, puede inducir diferentes procesos. Uno de ellos, el control del proceso inflamatorio. Si ustedes recuerdan, en el daño de un tejido, en los procesos de daño tisular, se establece como respuesta fisiológica la inflamación. Sin embargo, esa inflamación, cuando se potencializa, se exacerba y sobre todo no se controla, cuando el cambio del fenotipo poblacional de los leucocitos favorece que exista un fenotipo proinflamatorio que aumenta las citocinas proinflamatorias, entonces no se permite la resolución y por tanto la cura de un tejido dañado. Entonces es esencial que existan moléculas capaces de modificar, de inducir ese cambio del fenotipo celular. En esta parte de nuestra imagen tenemos un macrófago tipo 1. El macrófago tipo 1, que proviene de la interacción o el reconocimiento de una molécula señalizadora o bien un antígeno reconocido por un monocito, se activa y cuando adquiere ese fenotipo proinflamatorio se denomina M1. Sin embargo, las líneas celulares, una vez que adquieren su fenotipo, no implica que se van a quedar así con ese fenotipo por siempre. Son capaces de ser modificados. Entonces, esa modificación depende de qué tipo de señales recibe o percibe esa célula. El macrófago tipo 1, que está en un tejido lesionado y que está sintetizando y liberando citocinas y quimiosinas proinflamatorias, al recibir esos exosomas provenientes de células troncales, modifica, cambia el rearreglo genético y permite la modificación de la citoarquitectura, de la morfología y por tanto de la función de ese macrófago, pasándolo a un macrófago de tipo M2, antiinflamatorio. Gracias a ello, va a controlar el proceso de la inflamación, ya que, por ejemplo, un macrófago de tipo M1
proinflamatorio se caracteriza por aumentar las citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, mientras que el macrófago de tipo M2 antiinflamatorio produce mayoritariamente interleucina 10, interleucina 4, el factor de crecimiento transformante beta, que gracias a eso permite que incluso otras líneas celulares como la línea linfoide cambien de fenotipo. Y entonces ahora tenemos la misma cantidad poblacional de leucocitos, porque estos no se modifican, no hay un evento de inmunosupresión, sino simplemente de inmunoregulación. Entonces contamos con la misma cantidad poblacional, pero ahora con un fenotipo diferente, que es el macrófago de tipo M2 antiinflamatorio. También al mismo tiempo, estos exosomas pueden llevar moléculas señales, algunos de ellos factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento derivado de células endoteliales, y sobre todo esta que funge un rol importante en el evento angiogénico. Un tejido lesionado, para que pueda generar un proceso de regeneración y por tanto de proliferación celular, necesita de la irrigación sanguínea. Para que exista este proceso, es fundamental que se formen nuevos vasos. Y la formación de nuevos vasos obedece al hecho de que estas células puedan recibir factores de crecimiento que permitan el evento angiogénico. Y muchos de ellos van dentro de los exosomas. También existe un proceso proliferativo y de migración, sobre todo en este tejido que es altamente proliferativo, y que entonces, gracias a la presencia de los factores de crecimiento específicos dentro de los exosomas, puede potencializar un proceso proliferativo y sobre todo de migración a nivel de un tejido. También permite la organización de forma mucho más adecuada de la matriz extracelular y con esto se beneficia el hecho de que un tejido lesionado permite, gracias a la aplicación de exosomas, la resolución de ese tejido no por un evento de cicatrización, sino por regeneración. Sabemos que un tejido lesionado, pues puede de cierta manera recuperarse, restablecerse, en función de dos eventos. Si se induce la división y por tanto la proliferación del tejido, o bien solo la formación de la matriz extracelular. Cuando se favorece la formación de la matriz extracelular en una organización no adecuada, desde el punto de vista de la citoarquitectura de ese tejido, entonces se va a formar una cicatriz. Esa cicatriz evidentemente no es un tejido funcional y por tanto mantiene una cierta citoarquitectura del tejido, pero no con una función total. A diferencia de esto, cuando la inflamación se controla, se permite un proceso regenerativo y sobre todo la formación de matriz extracelular organizada para que permita la proliferación, la división celular. Entonces la resolución de ese tejido lesionado es mediante un proceso de regeneración. Y la regeneración obedece al hecho de que se están formando nuevas células que van a permitir finalmente recuperar no solo la citoarquitectura morfológico-estructural, sino también funcional de ese tejido. Y entonces la utilización de exosomas, por ejemplo, en lesiones tisulares, como por ejemplo un pie diabético, un evento de úlcera que lesiona el tejido epitelial, puede y es factible de ser utilizado para permitir y mejorar las condiciones de ese tejido lesionado y permitir la regeneración del mismo y por tanto la resolución de ese tejido lesionado. Por ejemplo, también en enfermedades articulares como la osteoartrosis también se ha utilizado la aplicación de exosomas. Sabemos que en la osteoartrosis, por ejemplo, el mecanismo clásico de daño es la inflamación. En ese proceso inflamatorio, incluso, de acuerdo al diferente grado de lesión de la Y mañana estarías como recién parida, ¿eh? Porque es como cuando te doctora da un Coral, ¿le susto, puedo molestar si cuando apaga usted estás su en un micro, por estrés favor? fuerte. Doctora Pero Coral, como por llevas favor, cosas nos dentro del apoya. cerebro, Doctora Coral, ¿nos apoya apagando su micrófono, por favor? Gracias. Doctor Julio César, apagó su micrófono. Ya,
Estaba hablando sin que me escucharan. Bueno, entonces les comentaba que de acuerdo a los diferentes grados de lesión en esa articulación, los diferentes tejidos que conforman esa articulación, incluso podemos establecer que una exacerbación del proceso inflamatorio es capaz de inducir la activación de la vía Rantes. Esa vía Rantes, producida por una exacerbación inflamatoria, puede conllevar a la sobreactivación de los osteoclastos, una población celular que favorece la degradación del hueso. Y entonces ese proceso de erosión que es clásico en las etapas ya avanzadas de un daño articular es producto de la inflamación exacerbada. Controlar la inflamación nos va a permitir que más allá de controlar ese evento de daño citotóxico, ese evento de daño celular, va a permitir montar finalmente procesos de recuperación tisular. En la mayoría de estos eventos, la participación de los microRNAs es fundamental y como habíamos indicado en las primeras diapositivas, esos microRNAs contenidos dentro de nuestros exosomas, provenientes de células troncales mesenquimales, van a favorecer procesos como la proliferación, la migración, la inhibición del evento apoptótico, el control de la inflamación, inducir una disminución de citocinas proinflamatorias como la interleucina beta, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la sintasa del óxido nítrico de tipo inducible, bloquear los factores transcripcionales que inducen la inflamación como NF-κB y potencializar la síntesis de citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10 gracias a la conversión de la población de los macrófagos tipo 1 a macrófagos tipo 2. Gracias a esto, al control del proceso inflamatorio y al control de los eventos de daño asociados a un aumento del evento proliferativo de tejidos específicos, van a permitir la resolución de un tejido dañado. Y entonces, evidentemente, como se indica en la parte derecha de esta misma imagen, el recuadro, el balance desde el punto de vista de la síntesis de la matriz extracelular, gracias a que ya se han controlado los otros procesos de daño, permite que exista un correcto proceso de síntesis y degradación proteica, sobre todo específicamente en la matriz extracelular. Y gracias a esto se va a favorecer la restauración de la estructura de una articulación, permitiendo evidentemente ir ganando funcionalidad. Muchas de las cuestiones clínicas que se evalúan a partir de la utilización de exosomas en patologías articulares, más allá de evidentemente de evidenciar la mejoría de la misma por radiografía, por cuestiones de escalas de dolor, como por ejemplo la escala clásica, la escala análoga o visual análoga del dolor, la escala de EVA, también se aplican escalas funcionales, con la finalidad evidentemente de valorar el grado de calidad del paciente, la calidad de vida que ha adquirido el paciente y cómo ha cambiado gracias a la utilización de estos productos biológicos. También en enfermedades autoinmunes, donde, por ejemplo, la enfermedad de la artritis reumatoide puede afectar diferentes articulaciones y que donde también el proceso inflamatorio está presente, podemos nosotros establecer la participación de esos exosomas y los mecanismos de señalización que se van a modificar gracias a los componentes presentes dentro de esos exosomas. En esta imagen lo que se ejemplifica prácticamente los que ya hemos estado explicando es que el exosoma tiene la finalidad de controlar el proceso inflamatorio, bloquear de cierta manera, disminuir sobre todo la expresión de algunas citocinas proinflamatorias, permitir la recuperación de un tejido gracias a la inducción proliferativa por la presencia de factores de crecimiento, bloquear de forma selectiva la proliferación de tejidos altamente proliferativos inducidos por un evento de inflamación, como son las células similares a los fibroblastos, que van a proliferar en un evento inflamatorio y aumentar el evento hiperplástico en la parte de la membrana sinovial, y que al bloquear esto, pues evidentemente se va disminuyendo ese evento hiperplástico y controlar la citoarquitectura de la membrana sinovial, permitiendo también el control y la resolución del proceso inflamatorio en una articulación. Y todo esto es gracias a
el control del proceso inflamatorio al proceso de inmunomodulación. Es parte esencial que nosotros tengamos presente ese efecto, ese alcance terapéutico de los exosomas provenientes de células troncales y que son capaces de inmunorregular, son capaces de generar el cambio del fenotipo en la población celular, que es la que estaba presente en esa articulación dañándolo, produciendo el proceso exacerbado de la inflamación, y que esa misma población celular, ahora gracias a las señales que va a recibir provenientes de los exosomas, va a cambiar su fenotipo. Es parte esencial que quede esta idea clara, que no es que lleguen unas nuevas células leucocitarias y que van a combatir de cierta manera a la par a las células que ya estaban presentes en esa región, en ese tejido lesionado. Son las mismas células leucocitarias que previamente estaban generando un proceso de lesión y que ahora, al ser aceptoras de estas moléculas señales de los exosomas, han cambiado su fenotipo y ahora producen moléculas que permiten la resolución de un tejido lesionado. Pasando a otras cuestiones, por ejemplo, enfermedades sistémicas como el síndrome metabólico y la obesidad, sobre todo en cuestiones metabólicas, la utilización de exosomas también puede ser factible de ser utilizada. Se ha descrito en diferentes ensayos clínicos ya reportados, donde la utilización de exosomas provenientes de células troncales puede generar un proceso de regulación metabólica. Recordemos que esos exosomas controlan perfectamente un proceso inflamatorio. En las enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo las asociadas al descontrol metabólico, tanto de carbohidratos como de lípidos, también se establece un proceso de inflamación. Muchas de ellas desencadenadas por un proceso de lipoinflamación, un proceso mal controlado desde el punto de vista metabólico de los lípidos en el tejido adiposo, que favorece la formación de citocinas proinflamatorias que van a ir al sistema circulatorio y que van a favorecer el desgaste y el daño de diferentes órganos y tejidos. Más allá, evidentemente, de la acumulación de los carbohidratos, generando un evento de hiperglicemia, que también va a favorecer un proceso de estrés oxidativo, la formación de radicales libres e incluso la glicación de ciertos productos que favorecen la formación de los productos finales de glicosilación avanzada que dañan a los diferentes órganos sistémicos. Entonces, los exosomas provenientes de células troncales son capaces de controlar ese proceso de inflamación sistémico gracias a que van a interactuar con los macrófagos sistémicos y modificar nuevamente su fenotipo, disminuyendo la población de los macrófagos de tipo M1 proinflamatorios y, por tanto, disminuyendo la expresión de todas estas citocinas que estaban elevadas a nivel circulatorio gracias a que el mal metabolismo de los lípidos favorece la acumulación del tejido adiposo blanco y, por tanto, la formación de citocinas proinflamatorias. En contraparte, gracias a la utilización de esos exosomas y al cambio del fenotipo, entonces ahora tenemos una población mayoritariamente de tipo M2, antiinflamatorio. Más allá de disminuir el proceso inflamatorio, va a permitir el cambio del fenotipo también del tejido adiposo. En el tejido adiposo tenemos, así como hace rato habíamos comentado, los macrófagos tipo M1 y los M2. En el tejido adiposo tenemos adipocitos de tipo blanco como adipocitos de tipo marrón o beige. En el beige va a permitir la resolución no solo del proceso inflamatorio, va a disminuir la formación de citocinas proinflamatorias, favoreciendo las citocinas antiinflamatorias, sino también mejorando los procesos metabólicos, más allá de la captación de la glucosa y por tanto la disminución de esta a nivel del sistema circulatorio, favorecer también la sensibilidad de los tejidos hacia la insulina, mejorando así la sensibilidad de estas. Sabemos que en las enfermedades del síndrome metabólico, la resistencia a la insulina es parte esencial del evento de daño al tejido y que por tanto puede potencializar incluso el desarrollo de una enfermedad como la diabetes. Esa resistencia a la insulina obedece en muchas de las ocasiones a procesos
desde regulación tanto de estrés oxidativo, inflamación e incluso cambios a nivel de las sinasas en el receptor de insulina. Y todo esto proviene por el evento inflamatorio. Por tanto, controlar el proceso inflamatorio es parte esencial de las enfermedades metabólicas para que permita controlar tanto la inflamación, el estrés oxidativo y mejorar la sensibilidad a la insulina gracias a mejorar la fosforilación de su receptor. Y entonces a nivel de diversos tejidos y órganos blancos en estas enfermedades, como pueden ser el hígado, el músculo y el páncreas, se mejora la sensibilidad a la insulina, se mejora el metabolismo, los procesos tanto catabólicos como anabólicos de moléculas esenciales, tanto de carbohidratos como de lípidos, va a mejorar, permitiendo así que los niveles de glucosa disminuyan gracias a mejorar la sensibilidad de la insulina que favorece la captación de la glucosa en los diferentes tejidos. Y entonces, como observamos en la imagen en la parte de la derecha, los exosomas pueden ser una alternativa viable de utilización terapéutica en este tipo de patologías, donde van a controlar el proceso inflamatorio de forma sistémica, no en un solo tejido o en una sola región, como estábamos viendo hace rato, en enfermedades articulares o enfermedades autoinmunes. En enfermedades sistémicas también se puede establecer un proceso de inflamación sistémico y, por tanto, la utilización de exosomas puede ser una alternativa viable para poder controlarlos. En otras cuestiones, por ejemplo, en la diabetes, tanto en el tipo 1 como en el tipo 2, se ha establecido que el descontrol del proceso metabólico va a favorecer diferentes procesos de daño celular, desde la parte clásica de inflamación, la parte de la disminución a la sensibilidad, a la captación, a la acción de la insulina en tejidos blancos, así como evidentemente al nicho celular que va a producir la insulina. Evidentemente, en esta cuestión patológica se desencadenan procesos de daño celular que favorecen la senescencia, que favorecen el daño y que por tanto inducen la muerte de las células beta pancreáticas en los islotes de Langerhans. La utilización de estos exosomas provenientes de células troncales son una alternativa viable gracias a la amplia distribución o biodistribución de estos productos biológicos que pueden llegar a diferentes órganos y tejidos blancos. A nivel del páncreas se ha descrito que son capaces de interaccionar con las poblaciones celulares, sobre todo a nivel de la célula beta, y gracias a la presencia de los diferentes microRNAs dentro de estos exosomas, van a permitir el bloqueo del evento apoptótico, disminuir la velocidad de senescencia, la velocidad de muerte de estas células beta pancreáticas, van a aumentar su proceso proliferativo y por tanto mejorar la cantidad poblacional de células beta y gracias a ello mejorar los niveles de secreción de insulina. Por otra parte, en los tejidos blancos altamente metabólicos como el músculo y el hígado van a permitir un control más adecuado de los procesos bioquímicos, de las rutas bioquímicas que van a permitir mejorar la sensibilidad a la insulina, controlar el metabolismo de los lípidos, controlar el metabolismo de los carbohidratos, permitir que la captación de la glucosa sea mucho más eficiente. Y evidentemente disminuir los procesos de daño sistémicos como la inflamación que hace rato estábamos describiendo. Y entonces los exosomas provenientes de células troncales pueden ser una alternativa de utilidad terapéutica en esta cuestión patológica y no solo en la propia, desde el punto de vista metabólico, sino también a nivel de todas y cada una de las comorbilidades asociadas a este evento patológico. Desde cuestiones de una nefropatía, neuropatía, pie diabético o incluso de cardiopatías derivadas del proceso metabólico descontrolado. La utilización de exosomas, entonces, gracias a sus múltiples moléculas, es capaz de tener o generar, inducir diferentes procesos biológicos que van a permitir ser viable en su utilización terapéutica para todas y cada una de estas comorbilidades, así como para la propia cuestión patológica.
mejorando la captación de glucosa, mejorando la sensibilidad de la insulina, permitiendo la disminución y más allá de la disminución, el control de los niveles de glucosa a nivel sérico que permitan mantener un mejor control del proceso de daño celular. Por tanto, hasta este punto podemos indicar que los exosomas fungen como una herramienta terapéutica biológica muy importante en diferentes cuestiones patológicas. Mayoritariamente nos hemos centrado en la parte de la inflamación. Sin embargo, no es el único proceso citotóxico que es y que puede ser regulado por los exosomas. Estos también pueden controlar el proceso de estrés oxidativo. Sabemos que el estrés oxidativo representa el desbalance que existe entre la producción de radicales libres respecto a los sistemas antioxidantes, tanto enzimáticos como no enzimáticos de nuestro organismo. Cuando los radicales libres aumentan, como pueden ser el radical hidroxilo, el peróxido de hidrógeno, el anión superóxido, estos van a generar diferentes procesos oxidativos e incluso de nitración o de carbonilación en diferentes biomoléculas blanco. Los cambios y las modificaciones estructurales, sobre todo a nivel proteico, inducen su degradación y por tanto su inhibición funcional. Muchas de las cuestiones patológicas, sobre todo de enfermedades neurodegenerativas, obedece a esta modificación estructural de las proteínas que favorece su mal plegamiento y por tanto su asociación. La formación de las placas neuríticas, las placas seniles, los conglomerados de la alfa-sinucleína en la enfermedad de Parkinson, los conglomerados de la beta-amiloide a nivel de la enfermedad de Alzheimer, etcétera, etcétera, pues son resultado en muchas de las ocasiones de este proceso de modificación a nivel de la estructura proteica y que por tanto ayuda o favorece su acumulación. Por tanto, la inhibición de los procesos oxidativos es necesario también en diversas enfermedades crónico-degenerativas. La utilización de los exosomas puede y es factible de bloquear ese proceso de estrés. Como se indica en la imagen de la parte derecha, las vesículas extracelulares, como los exosomas producidos por una célula troncal, son capaces de poder bloquear en diferentes órganos y tejidos el proceso de estrés oxidativo. Desde el estrés oxidativo a nivel del sistema endovenoso, a nivel de cuestiones articulares, cuestiones pulmonares, sistema nervioso central, corazón, páncreas, tejido epitelial, piel o bien sistema nervioso central. En cada uno de estos, el proceso de estrés oxidativo juega un rol importante como mecanismo citotóxico, pero también el exosoma puede generar un proceso de regulación gracias a la presencia de los complejos proteicos HCP, proteínas de choque térmico, así como de elementos que favorecen la expresión de enzimas antioxidantes de fase 2, como la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, reductasa, los sistemas derivados del factor de transcripción NRF2 e incluso sistemas como las tiorredoxinas que van a controlar de forma eficiente el proceso de estrés oxidativo. Y entonces, tomando en cuenta esto, a nivel del sistema nervioso central también es viable y factible la utilización de exosomas, ya que estos van a controlar de forma eficiente los eventos apoptóticos, mejorar la inmunomodulación, potencializar en zonas altamente neurogénicas o bien la plasticidad, la formación de nuevas dendritas que favorecen la comunicación neuronal, bloquear el proceso de estrés oxidativo fundamental en este tipo de patologías, los eventos de excitotoxicidad y por tanto de neurotoxicidad a nivel central, y que esto va a permitir mejorar condiciones a nivel de esta población altamente expuesta a mecanismos de citotoxicidad. Se han utilizado tanto en modelos experimentales como en diversos ensayos clínicos la utilización y aplicación de estos exosomas. En la parte derecha, por ejemplo, podemos ver la parte comparativa de un evento isquémico donde se establece una zona de lesión
del tejido neuronal y tejido asociado, astrocítico mayoritariamente, donde incluso la parte de la microglía está mucho más reactiva y que favorece el proceso de inflamación y el proceso de estrés oxidativo, mientras que después de la aplicación de exosomas, en este caso de un trasplante de exosomas provenientes de células troncales, se favorece el evento angiogénico de neuroprotección, la regulación del evento de los astrocitos y específicamente de la microglía y la formación incluso de nuevos oligodendrocitos. Y que con esto evidentemente se favorece la supresión y sobre todo la regulación del proceso inflamatorio y la inmunomodulación que permite la restauración de un tejido lesionado. En estas imágenes lo que estamos observando es prácticamente ese cambio del fenotipo celular que es factible gracias a la utilización de exosomas. En la parte izquierda lo que estamos observando es que una neurona tiende a procesos degenerativos por el hecho de que se favorece la presencia de conglomerados proteicos. La mutación es, por ejemplo, de la huntingtina para la enfermedad de Huntington, de la alfa-sinucleína para la enfermedad de Parkinson, o la fosforilación, hiperfosforilación de la proteína tau, así como de la amiloide beta para la enfermedad de Alzheimer. Y que también favorece la expresión de la microglía y que la hace mucho más reactiva para el proceso altamente inflamatorio. Sin embargo, cuando se generan exosomas provenientes de células troncales con una alta capacidad de inmunorregulación y por tanto de control del proceso inflamatorio, asociado a factores de crecimiento, así como factores neurotróficos como las neurotrofinas, van a permitir el cambio y resolución de un proceso proliferativo desplazado por la cuestión del fenotipo. Entonces, los macrófagos de tipo M1 van a pasar a un macrófago de tipo M2. La microglía también se hace menos reactiva, cambia su morfología y por tanto su función. Va a permitir la formación de citocinas y quimiosinas que van a regular el proceso inflamatorio y por tanto van a permitir la mejoría funcional a nivel neuronal. Y gracias a esto, entonces, es factible la utilización de estos exosomas en enfermedades neurodegenerativas. A nivel de tejido espinal también se han realizado diferentes ensayos, estudios de la utilidad de estos exosomas, tomando en cuenta que en una lesión a nivel de médula espinal también se ejercen diferentes procesos de daño citotóxico, de daño tisular, entre ellos la inflamación, el estrés oxidativo, el evento apoptótico, y que como habíamos indicado hace un momento, pues prácticamente todos estos procesos son blancos de ser regulados por la presencia de exosomas provenientes de células troncales. Y entonces ya para finalizar, ¿qué podemos concluir de toda esta información? Que la utilización de los exosomas provenientes o derivados de células troncales son productos biológicos altamente especializados que cuentan con una gran diversidad de moléculas y que gracias a la presencia de esas moléculas de diferente naturaleza bioquímica pueden inducir procesos terapéuticos, procesos biológicos con un alcance terapéutico, ya que van a regular prácticamente los procesos inflamatorios, inducir vías de señalización de citoprotección, inducir mecanismos de sobrevivencia de adaptación celular, regular el proceso de ciclo celular para la inducción de proliferación y suprimir los eventos de muerte celular. Gracias a esto, los exosomas son factibles de ser utilizados en diferentes patologías neurodegenerativas, de daño a nivel de órganos específicos y evidentemente tanto pueden ser utilizados hacia cuestiones locales como hacia cuestiones sistémicas. Prácticamente los exosomas, a diferencia de alguna otra cuestión de terapia celular, por ejemplo, puede utilizarse en todas y cada una de las vías, desde cuestiones endovenosas, por nebulización o spray, subcutáneas, intramusculares, intraarticulares, etc. Entonces, el universo de utilidad y aplicación de los exosomas es vasto. Lo importante es conocer las diferentes moléculas que contienen esos exosomas, cómo interactúan en todas y cada una de las
de la fisiopatología de la enfermedad en particular o de interés, y que gracias a eso podemos dilucidar todos y cada uno de los efectos y alcances terapéuticos que pueden desencadenarse a partir de la utilización de estos exosomas. Y con ello damos por concluida esta charla, que si bien es claro, es un poco introductoria, tiene la finalidad de acercarnos a este mundo de los exosomas provenientes de células troncales, con la finalidad de que más adelante podamos ir dilucidando sus efectos ya de forma específica en una patología en particular y ampliar los mecanismos de acción, sus cuestiones terapéuticas, dosificaciones, esquemas de utilidad, y que con ello quede un poco más claro acerca de el efecto terapéutico que puede tener esos exosomas en una cuestión patológica en particular. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para las preguntas. Doctor Julio César, pues muchísimas gracias. Fue una plática muy, muy bonita, muy entendible. Yo creo que si nosotros llegamos justamente a controlar esos procesos inflamatorios, ese estrés oxidativo, yo creo que estamos del otro lado en muchos de los padecimientos de nuestros pacientes. De verdad que está muy bonita su plática, muy interesante. Y bueno, vamos a ver aquí algunas de las preguntas. El doctor Jorge Vázquez nos pregunta, ¿cuándo es más indicado combinar los exosomas y las células troncales mesenquimales? Ok, antes que nada debemos de recordar que para realizar una terapia celular es fundamental el control del microambiente. Las células troncales, como indicaba hace rato, así como cualquier otra población celular, es factible de cambiar su fenotipo y su respuesta en función de las moléculas que va a percibir. Si el microambiente no es el adecuado para que nuestra célula pueda inducir un proceso de regeneración, solo se va a quedar en controlar el proceso inflamatorio, en controlar el proceso de estrés oxidativo, y su capacidad de plasticidad será menor por el hecho de que va, de cierta manera, a esforzarse a controlar esos procesos de daño antes de inducir la división y proliferación celular. Y entonces, lo más factible en las enfermedades crónico-degenerativas, así como altamente inflamatorias, es necesario que nosotros controlemos el proceso inflamatorio de forma mucho más adecuada con la utilización de exosomas previos a la terapia celular. Y una vez que nosotros hemos controlado estos procesos citotóxicos, ya es factible la utilización de una terapia celular. Evidentemente, para reforzar o inducir o potencializar ese proceso, después de la terapia basada con exosomas, se pueden combinar para mejorar el microambiente, la condición, y permitir que nuestra terapia celular con células troncales favorezca el proceso regenerativo. Pero sí es esencial que primero se apliquen exosomas y después, si gustan, una combinación de exosomas con células troncales. Ok, doctor, muchas gracias. La doctora Jacqueline Montero, saludos doctora Jackie, pregunta que ¿cuál sería un parámetro de dosis de exosomas? El parámetro no es único. Aquí, a diferencia de una terapia celular que ustedes recordarán, puede indicar que es desde 1.5 hasta incluso 3 millones por kilogramo de peso, mayoritariamente, en los exosomas no hay una tabla específica. Está en función de las necesidades y de las cuestiones propias de la patología. Por ejemplo, en enfermedades pulmonares, donde la vía más común de utilización es por micronebulización, pueden ir desde 1 billón hasta 2 billones en esquemas de una dosis cada 24 horas en 5 dosis. Sin embargo, para otras cuestiones como por ejemplo una infiltración articular, con 2 billones basta por articulación. Entonces no es una dosificación clásica, sino más bien depende de la condición patológica. Ok, doctor, muchas gracias. También nos acompaña el doctor Jaime Cachara Agurto. Nos dice que excelente exposición. Felicitaciones, doctor Tobón. Y tiene su pregunta de cuáles son las contraindicaciones y se puede aplicar en cáncer. Uno de los
problemas de cierta manera o contraindicación es la posibilidad de estimular un proceso neoplásico. Si bien es claro, mayoritariamente son los factores de crecimiento los que van a inducir o estimular ese evento de plasticidad de cierta manera o transformación o inducción del evento cancerígeno. En muchos de los ensayos clínicos se ha utilizado la participación de estos exosomas con la finalidad de controlar daños derivados de la quimioterapia, radioterapia en esta patología para controlar la inflamación sistémica. Gracias a eso, a conocer el punto exacto de utilización en esta condición patológica, se suprime, se disminuye esa posibilidad. Sin embargo, evidentemente en esquemas crónicos puede ser una posibilidad, es la parte importante que nosotros debemos de descartar, de saber la parte de dosificación con la finalidad de no desplazar el efecto terapéutico y favorecer un evento neoplásico. Perfecto, doctor. Vuelve a preguntar la doctora Jackie que si se utiliza para patologías crónicas. Sí, de preferentemente, o lo que más se ha establecido es enfermedades crónicas, como comentaba hace rato, se está planeando con el colegio la generación de un curso con la finalidad de que nosotros en ese curso establezcamos punto por punto en diferentes grupos de enfermedades la forma específica de acción de los exosomas y sobre todo los esquemas de dosificación. Y en enfermedades crónicas prácticamente es lo que más se ha utilizado la aplicación de estos productos biológicos. Muy bien. La doctora Cielo Rivera felicita por la ponencia y su pregunta es, ¿la aplicación para patología articular sería intraarticular? Intraarticular incluso en tejidos asociados a la articulación. En función del grado de lesión, es la parte de cómo se va a abordar la aplicación. La parte intraarticular es esencial, sin embargo, también puede trabajarse en diferentes zonas, tejidos asociados a la articulación con la finalidad de mejorar las condiciones de todos y cada uno de los tejidos asociados a la articulación. Ok, el doctor Marco Antonio López Urrutia nos comenta que es importante mejorar el terreno biológico del paciente. ¿Durante cuánto tiempo para iniciar la aplicación de los exosomas? A ver, ¿durante cuánto tiempo? El tiempo, el curso temporal del esquema terapéutico, nuevamente repito, no es uno en específico. O sea, podemos decir, por ejemplo, en cuestiones articulares, con 3 aplicaciones, en función evidentemente del grado de lesión, basta. Pero no es una regla, no es una tablita que se utilice para todas las patologías. Vuelvo a repetir, en la parte, digamos, de las patologías, en la dosificación, está en función de las condiciones incluso propias del grado de lesión. Por ejemplo, en una gonartrosis no es lo mismo una gonartrosis grado 1 que una 4. En función de ese grado de lesión, se establecen los esquemas de dosificación para que evidentemente tenga un efecto y alcance terapéutico deseado. Entonces, por el momento no voy a decirles uno en específico para no caer en ese error de que se piense que es uno para todo. Y en la parte del curso ya estableceremos exactamente los esquemas de dosificación en función de las necesidades propias de la patología. Yo creo que con eso queda contestada la pregunta de la doctora Dulce María Arreola, que pregunta para tratamiento intraarticular, ¿cuál sería el protocolo? Y cada cuánto se aplicaría. Creo que con lo que nos acaba de comentar está contestada su pregunta. También el doctor César Javier Rodríguez pregunta si hay alguna marca de exosomas. Estamos invadidos de marcas. Favor de orientarnos sobre alguna de importancia. Nosotros no nos dedicamos a testar los productos biológicos de otras marcas. No es nuestra, digamos, nuestro objetivo. Más bien, evidentemente, es orientar desde el punto de vista de
de sus efectos, su alcance terapéutico, lo que puede realizar cuando se utiliza de forma adecuada. Desconozco si los productos en el mercado, cuál es el mejor, cuál es el peor, no. Simplemente indicaré que la utilización de los exosomas producidos de forma adecuada sí tienen un alcance terapéutico real, sí tienen un efecto clínico y que evidentemente para que nosotros podamos observar ese efecto, pues hay que preguntar al laboratorio productor que nos dé la garantía de cierta manera de su producción, caracterización, dosificación y demás, para que nosotros tengamos un resultado adecuado. Ok, doctor. Regresando un poquito a la pregunta del doctor Marco Antonio López Urrutia, él pregunta cuánto tiempo se debe de preparar al paciente en cuanto al terreno biológico antes de iniciar la aplicación de los exosomas. ¿Cuánto tiempo consideraría usted? El terreno biológico está en función, la preparación del terreno biológico está en función nuevamente de la condición patológica. Se puede trabajar desde cuestiones de sueroterapia con la finalidad de mejorar la presencia de moléculas antioxidantes, de moléculas citoprotectoras, de moléculas reguladoras del proceso catabólico, sobre todo en la función de la mitocondria, y que en función de ello nosotros podemos ir diseñando esquemas de tratamiento previo a la terapia celular, sobre todo a la terapia celular, no hacia la terapia de exosomas. ¿Por qué no? Porque los exosomas pueden bien ser utilizados con o sin otros componentes capaces de generar un proceso de regulación del microambiente. Si lo que nosotros pretendemos es mejorar la parte nutricional para una terapia celular, ahí sí debemos de trabajar la previa a. Pero, por ejemplo, la aplicación de exosomas, para que estos tengan efecto, no necesitan de nutrientes. Ahora bien, si lo que nosotros pretendemos es potencializar un proceso angiogénico, por ejemplo, la formación de un nuevo vaso sanguíneo, ahí sí es necesario generar un suministro adecuado de nutrientes para que los factores angiogénicos puedan inducir y potencializar ese evento angiogénico. Entonces, mucho depende de lo que nosotros pretendemos inducir, lo que nosotros pretendemos favorecer, para que sepamos si vamos a trabajarlo antes, durante o después de la administración o de un esquema terapéutico con exosomas. Correcto, doctor. Muchas gracias. La doctora Stephanie León Dávila nos pregunta, en patologías de disco, ¿la forma de aplicación sería local para vertebral? ¿Y cuál sería el beneficio y la dosis de aplicación? En patologías a nivel de disco pueden utilizar ambas. Evidentemente, ¿de qué depende que utiliza una u otra? Ya sea bien intradiscal o paravertebral, del equipo que usted dispone. A diferencia de una o de las aplicaciones paravertebrales, que evidentemente es necesario un conocimiento adecuado anatómico para que pueda realizar las infiltraciones, no es tan obligatorio tener imagen guiada, a diferencia de una intradiscal. Entonces obliga a utilizar un arco en C, tal vez un equipo mucho más especializado, y entonces de ello depende que usted aplique intradiscal o paravertebral. En cualquiera de las dos vías de administración, ambas tendrán o podrán generar el efecto terapéutico gracias a lo que los exosomas, como indicaba hace rato, tienen una distribución y una biodistribución de forma muy alta, capaces de poder generar incluso un proceso similar a la migración celular y llegar al lugar de lesión. Entonces, pues, prácticamente no hay algo que indique que tenga que ser intradiscal o paravertebral, cualquiera de las dos. La dosificación, pues nuevamente repito, está en función del grado de lesión, y para que quede más claro en esos esquemas de terapia, pues ya lo estaremos platicando en el curso para que podamos ir discriminando por qué razón se ejemplifican esos esquemas de dosificación o bajo qué criterios se dosifican. Ok. La doctora Aminta Almazán, excelente plática. En la aplicación
interarticular por una osteoartrosis grado 3-4 se aplica antes de una terapia proliferativa como proloterapia o PRP. La aplicación de exosomas puede ser tanto en su vehículo, que debe ser solución fisiológica, o incluso se puede asociar con plasma rico en plaquetas. Sin ningún inconveniente se puede asociar. Se debe de aplicar antes de un proceso proliferativo, ya que la finalidad es que el microambiente cambie, que favorezca que realmente las condiciones de esa área sean las adecuadas para inducir un proceso proliferativo. Por eso comentaba hace rato que es factible o es necesario de utilizarse antes de una terapia celular para que la célula realmente induzca ese evento regenerativo. Ok. Aquí el doctor Carr, no sé cuál es su nombre, pero pregunta si los exosomas pueden beneficiar en la enfermedad del Lyme. En todas las cuestiones bacterianas, no vamos a atacar digamos, el origen de la enfermedad, sino procesos asociados al mismo. Entonces, la parte del proceso inflamatorio sí se puede controlar, sí se puede de cierta manera regular, pero evidentemente el origen inductor de ese evento de daño seguirá estando presente. Entonces, no es un alternativo que vaya dirigido a combatir la cuestión bacteriana, la cuestión de origen, sino más bien controlar un proceso de daño citotóxico inducido por esa presencia bacteriana. Entonces, aquí la parte esencial es saber las limitantes de cierta manera de nuestra terapia que se puede asociar o ayudar a una terapia clásica hacia la bacteria y apoyarse para controlar algunos otros procesos de daño sistémicos como pueden ser la inflamación. Ok. El doctor Ernesto, excelente ponencia. ¿Y cuál sería el esquema para neurodegenerativas? Nuevamente, para cuestiones neurodegenerativas, la vía fundamental de administración es la vía nasal por nebulización. Puede ser intravenoso, sí. Sin embargo, por la forma en cómo llega, digamos, el curso para llegar hacia la zona de interés, es mucho más directa por la parte nasal, o la vía nasal, que por la vía intravenosa. Entonces, cambiaría ahí el esquema de dosificación, aumentaría la concentración. Esos esquemas de dosificación para enfermedades específicas, porque a pesar de que estemos hablando, por ejemplo, de dos enfermedades neurodegenerativas clásicas como el Alzheimer y Parkinson, los esquemas son completamente diferentes. Entonces, esa cuestión la vamos a dejar para lo del curso, con la finalidad de que cada vez que toquemos una patología en particular, indiquemos el mecanismo de acción, cómo va a hacer acción el exosoma, y en función de ello ya se quede claro de cierta manera el esquema a utilizar para dicha patología. Por favor. Sí, yo creo que también sería lo mismo que comenta la doctora Minta. Pregunta lo que son protocolos para una osteoartritis de rodilla grado 3. La dejé de escuchar, doctora. Hubo ahí un... Tiene silenciado su micrófono. Sí, es que la dejé de escuchar. Entonces ya apagué mi micrófono. ¿Me dejó de escuchar? Ok. Sí. Entonces volvemos a repetir la pregunta. Lo que le comentaba es que la doctora Minta pregunta también, hace preguntas sobre protocolos para osteoartritis de rodilla grado 3, pero lo que comentaba es que nos están preguntando sobre protocolos y dosis, si las dosis deben de ser escalonadas, pero yo creo que eso ya ampliamente es lo que usted dará en el curso, pero no sé si quiera comentar algo al respecto a la doctora Minta. Sí, rápidamente, sí hay esquemas escalonados, sin embargo, esos esquemas escalonados son más para enfermedades sistémicas.
En cuestiones de cuestiones locales, como por ejemplo una gonartrosis, más bien es un cambio en la dosificación, y más que escalonados son las veces de repetición del proceso, del refuerzo que se hace, con la finalidad de garantizar el efecto terapéutico. No es lo mismo una gonartrosis grado 1 que se puede trabajar con exosomas junto con PRP en una sola aplicación, a diferencia, por ejemplo, una gonartrosis 3 o 4, donde forza el hecho de hacer diferentes infiltraciones en diferentes cursos temporales, e incluso la asociación con líneas celulares, ya sea bien con células troncales o con células mononucleares, para realmente inducir un proceso regenerativo, porque evidentemente más allá del grado de daño tisular que ya está presente, los mecanismos citotóxicos son los que van a ir cambiando de cierta manera, y son los que nosotros debemos de trabajar en ese curso temporal para permitir la restauración de un tejido lesionado. Ok. La doctora Elizabeth Amaya, saludos doctora. ¿Qué utilidad tienen los exosomas en la fibromialgia? En todas las enfermedades autoinmunes debemos de recordar que el proceso de daño obedece al hecho de que la población de los linfocitos B están altamente activos, y sobre todo la población de los beta plasmáticos, que favorecen la formación de los anticuerpos, y que estos evidentemente dañan al tejido en particular específico. Nuestros exosomas son capaces de poder regular no solo el cambio del fenotipo de los monocitos, de los linfocitos T, sino también de regular la respuesta de los linfocitos B, específicamente en su diferenciación a linfocitos B plasmáticos, con lo cual disminuye la formación de los anticuerpos. Muchas de las pruebas, sobre todo de enfermedades autoinmunes, la prueba más clásica, la detección de anticuerpos antinucleares. La terapia basada con exosomas provenientes de este linaje celular han controlado eficientemente la población de estos anticuerpos antinucleares, y con ello, pues, evidentemente, mejoran las condiciones de la enfermedad. Entonces, todas las enfermedades autoinmunes, más allá de todo lo que indicaba hace rato, del control de la inflamación y demás, también la parte esencial es el control de la producción de los anticuerpos, basado en el proceso de diferenciación de las células B. Ok. Y la doctora Leslie García, desde Nicaragua. Saludos, doctora. Dice, siendo los exosomas mensajeros entre las células y transportando sustancias portadores de información ARN y proteínas, ¿pueden entonces transportar información negativa contenida en el organismo original también? No, no hay una transferencia de información genética. Si bien es claro que existe una regulación de la expresión génica, es diferente. Entonces no hay que tener, digamos, de cierta manera, precaución o temor en la utilización de exosomas porque lleven material genético. Ese material genético está diseñado de cierta manera para controlar la expresión génica de la célula receptora, no para modificar la información genética contenida en esa célula receptora. Es algo importante diferenciarlo. Entonces, su genoma no se va a modificar, el genoma seguirá siendo el mismo. Lo que se está modificando es sobre todo la parte de la traducción. En el proceso del dogma central de la biología celular, primero hay una transcripción, que es copiar una pequeña secuencia génica para formar un RNA mensajero. Ese RNA mensajero se va a traducir en los ribosomas a proteína, y después esa proteína, pues según su función, va a cumplirlo. Aquí la parte esencial de la regulación génica proveniente del material genético de los exosomas es que los microRNAs solo van a hacer acción en los RNAs mensajeros de la célula receptora. Entonces los van a bloquear, los van a regular, pero no van a influir sobre el genoma de la célula receptora. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Ok, la doctora Dulce María Arreola dice, cuando las personas se aplican vacunas de esquemas del adulto, ¿se debe esperar para aplicar exosomas?
Sí, es esencial que cuando realicemos un proceso de inmunización, pues no exista una regulación de nuestro sistema inmunológico, porque si no, entonces sería contraproducente, ya que aquí la finalidad de un proceso de inmunización, independientemente de su origen, es que nuestro sistema inmune reconozca, se active, genere una respuesta y sobre todo una respuesta de memoria para después potencializar procesos inmunes. Entonces, nuevamente repito, hay que conocer, es parte esencial que conozcamos los procesos biológicos que son regulados, que son inducidos por nuestras terapias, con la finalidad de saber en qué momento se deben de no utilizar o utilizar, cómo podemos potencializarlo, cómo podemos generar un evento sinérgico, y en este caso sí es esencial que no sea utilizado. Ok, la doctora Catherine Rosita Paz, excelente ponencia. En casos de patologías reumatológicas, mencionó si la artritis reumatoide, pero en casos de la dermatomiositis o esclerodermia, ¿habrá algún efecto? Sí, también se han establecido diferentes ensayos ya clínicos, donde prácticamente han trabajado, si bien es claro, con una N un poco pequeña de cierta manera, pero ya con la finalidad de evidenciar, dilucidar el alcance terapéutico, y sí ha generado un efecto de regulación. Entonces, en muchas de las enfermedades autoinmunes, en muchas de las enfermedades donde la desregulación de la respuesta inmunológica está presente, ya se han descrito ensayos clínicos que evalúan el efecto y el alcance terapéutico. Entonces, todo eso también lo vamos a describir en el curso, ya que el curso está diseñado para que trabajemos grupos de enfermedades con cierto criterio en común, para que primero lo que se trabaja es la parte fisiopatológica, los mecanismos de lesión de cierta manera hacia la célula o hacia el tejido, y que en función de ello o con base a ello nosotros podamos saber dónde ejerce efecto nuestros exosomas. Ok, nuevamente el doctor Marco Antonio comenta que a diferencia de las células madre, cuando se aplican y éstas se detienen en el pulmón, los exosomas pueden pasar sin problema en padecimientos del hígado, riñón y páncreas. Sí, sin ningún problema. Comentaba hace rato, ¿por qué razón nuestra terapia celular, o cuando hacemos una terapia celular, entre el 60 y 70% de las células troncales se quedan en el pulmón? Gracias al hecho de que presentan a nivel de membrana una proteína, un complejo proteico específicamente, SFD1, que es una proteína de anclaje hacia específicamente a una quimiosina presente en los alvéolos, y por eso se acumula de cierta manera ahí en el pulmón. A diferencia de eso, los exosomas no tienen ese complejo, y entonces su distribución o su biodistribución es prácticamente total. En uno de los ensayos hechos por un grupo europeo, no recuerdo ahorita exactamente qué país, lo hizo en ratones, administró por vía endovenosa exosomas, y a los 2 minutos de haber administrado exosomas, prácticamente ya había alcanzado la totalidad de todo el sistema circulatorio de este ratoncito, de este modelo experimental. Y después hizo secciones de órganos y tejidos con la finalidad de ir valorando el curso temporal en el cual tiene el pico máximo y la eliminación de los exosomas. Y en todos y cada uno de los órganos que fueron analizados, está la presencia del exosoma. Evidentemente va cambiando el curso temporal, pero aquí la parte esencial es que llega a todos y cada uno de los órganos y tejidos de un organismo. Comentaban, por ejemplo, en el riñón, a diferencia de una terapia celular, que el 1 hasta máximo 2 o 3% de una terapia celular llega en el riñón, los exosomas sí llegan a nivel renal. Entonces es mucho más eficiente una terapia basada con exosomas para una enfermedad renal que una terapia basada con células troncales. Ok. La doctora Jacqueline comenta células madre contra exosomas en patologías crónico-degenerativas. Pues más allá que sea contra, es saber en qué punto vamos a utilizar la terapia celular para potencializar el efecto. Así como tenemos una enfermedad crónica degenerativa,
y sabemos que su curso va a ser pues en bastante tiempo que nosotros necesitamos para poder controlarlo. Entonces, en función de ello, también sabemos o debemos de saber que la utilización de exosomas antes de una terapia celular y después de una terapia celular puede potencializar y puede generar un efecto sinérgico muy grande para nuestra terapia celular. Más allá de decir que no es que una sea mejor que la otra, más bien es dilucidar en qué punto vamos a utilizar la terapia celular para inducir y mejorar las condiciones regenerativas en todo un sistema. Ok. Preguntan que para neuralgias periféricas postoperatorias, como cuando seccionan el trigémino o el glosofaringio, ¿se podría utilizar intralesional directa en el nervio o es mejor intravenosa? Para cuestiones locales, más allá de intralesionales, pueden ser perilesionales para no inducir un evento mayoritariamente de tipo traumático, tomando en cuenta nuevamente que su distribución y alcance es adecuado, puede llegar al sitio de necesidad. La parte nociceptiva se controla muy bien. Hay estudios donde evalúan, no solo en escalas básicas del dolor, sino también cuestiones de conducción, para que puedan evaluar y evidenciar el efecto hacia cuestiones nociceptivas. Entonces, el uso de exosomas sí es adecuado para poder ser utilizado. Intravenosos, pues evidentemente también, aunque pues sería mucho más limitado su efecto. Ahí forza el hecho de que aumentemos la concentración, la dosificación, para que alcancemos un efecto terapéutico. Ok, yo lo escucho perfecto. Por aquí nos pusieron que se había dejado de escuchar, pero lo escuchamos muy bien. La doctora María Luisa Bautista, saludos doctora, da muchas gracias al maestro Tobón, excelente plática. El doctor Jaime Cachay, saludos mi doctor. Dice, en la proloterapia ocurre un proceso inflamatorio como parte inicial del proceso regenerativo. Si controlamos la inflamación con los exosomas, eso podría ser contraproducente para los propósitos de la proloterapia. Aquí la cuestión es saber qué tipo de proceso inflamatorio vamos a inducir. Voy a hacer una analogía con la parte, sobre todo, que ustedes conocen perfectamente, que es la ozonoterapia. La parte de la ozonoterapia, su propia condición química dice y dicta que es un agente prooxidante. Sin embargo, cuando controlamos la parte de la concentración, vamos a generar una respuesta antioxidante, mayoritariamente por el factor NRF2. Lo mismo pasa en las cuestiones de proloterapia. La respuesta inflamatoria no es una respuesta inflamatoria exacerbada y que por tanto es controlada. Entonces hay que conocer un poco acerca de las citocinas que se van a liberar, el curso de vida, de tiempo de vida media de esas citocinas y qué respuesta van a generar. Algo esencial de la terapia basada con células troncales, así como con exosomas, es que no se genera un proceso de inmunosupresión o inhibición total de la inflamación, sino de una inmunoregulación. Las células troncales, así como liberan interleucina 10 o interleucina 4, también liberan interleucina 6. Hacen un equilibrio, favorecen el equilibrio, la homeostasis. Entonces, en la parte de la asociación de cierta manera entre una proloterapia con exosomas, no es que se bloquee la respuesta inflamatoria, más bien es la regulación de la respuesta inmunológica. Y recordemos nuevamente, vamos a utilizar el exosoma con la finalidad de controlar cierta población celular que sí está activa, que sí está induciendo un proceso de inflamación crónico y no está de cierta manera repercutiendo en la acción de las otras moléculas utilizadas en la proloterapia. No sé si me explico con ello. Sí, doctor. Muchas gracias. La doctora Minta dice, ¿la glucosa inactiva o potencia el efecto del exosoma o no influye? Cuando hacemos terapias neurales, ya sea bien con glucosa o con procaína, los efectos que van a desencadenar, los mecanismos de acción son completamente diferentes a los que van a ser desencadenados por el exosoma.
Aquí la parte esencial es en qué tipo de patología la vamos a utilizar. Si no estamos, o si la finalidad no es modificar una cuestión metabólica, pues evidentemente no vamos a generar un evento más allá de contraproducente, tal vez con un evento contrario. Entonces aquí es más bien saber en qué condición la voy a utilizar y en función de conocer esa condición podremos dilucidar si tendrá un efecto contrario o no. Por los mecanismos de acción, lo más factible es que no tenga un efecto contraproducente. Ok, el doctor Andrés Rojas, saludos doctor, dice buenas noches, muchas felicidades por su plática. Nos pregunta para cuándo sería el curso para entender mejor el funcionamiento de exosomas. Sí, este primer acercamiento tuvo la finalidad de, a grandes rasgos, indicar las bondades, los efectos de los exosomas, conocerlos un poco si es que no los conocían, y permitir que en el curso pues nosotros podamos ampliar desde la cuestión de obtención del exosoma, caracterización del exosoma, sus efectos biológicos y a partir de ello establecer el alcance terapéutico y su utilidad clínica. Junto con el ingeniero Henry estamos diseñando ese curso, estamos invitando a expertos de cada área, sobre todo en cuestiones patológicas, para que pueda quedar clara esta cuestión desde la parte biológica como el alcance terapéutico. Y aproximadamente en octubre ya estarán ustedes recibiendo la información de los docentes, del programa, el temario de cierta manera, en términos generales, de lo que se va a tratar. Y ya ustedes sabrán las fechas exactas de ese curso. Entonces lo voy a dejar como tentativo, no está exactamente la fecha, pero ya el ingeniero Henry les irá comunicando en el grupo para que ustedes tengan el tiempo suficiente para ir adaptando sus horarios, sus actividades y demás, y que puedan inscribirse. Ok. El doctor Marco Antonio da muchísimas gracias por su exposición, que fue muy valiosa, impecable y muy didáctica. El doctor Luis Tapia, también excelente presentación y existen bibliografías indexadas, artículos médicos, ensayos clínicos, donde se demuestra la efectividad de las terapias, patologías crónicas degenerativas. Sí lo existe. Se les va a hacer llegar una base de artículos, sobre todo la parte clínica. La parte científica, pues la vamos a trabajar en el curso y esa tal vez no mucho sentido que se comparta. Si gusta a alguien en particular, algo de ciencia básica, pues se lo podemos hacer llegar sin ningún inconveniente. Pero lo que más les interesa a ustedes como médicos que son, pues es la evidencia donde realmente se aplicó, si fue un ensayo clínico controlado, cuántos pacientes, qué es el resultado, el alcance y demás. Esa base de artículos sí se les va a proveer en el curso desde el grupo patológico en específico, con la finalidad de que ustedes también, más allá de la información que se dé en el curso, pues puedan ir a esos artículos, revisar la parte metodológica, por si no quedó claro del todo en el curso, tal vez puedan revisar esos artículos y después discutirlos o resolver la duda que posiblemente pueda quedar. Pero sí se les va a hacer llegar toda esa biblioteca, sobre todo de la parte clínica. Ok. Pues gracias a usted, doctor Marco Antonio, por acompañarnos. Doctora Jackie, también gracias por estar aquí presente. Nos dicen que felicidades, doctor Tobón, excelente plática, la doctora Dulce María. También el doctor Jaime Cachay, gracias, doctor Jaime. Pues estamos aquí siempre a la orden. Y bueno, pues ya por último voy a comentarle que tenemos, como ya lo comentó el doctor Julio Tobón, los 2 cursos en puerta. Uno que sería a finales del mes de octubre, que va a ser meramente en línea, sobre células madre y exosomas y sus aplicaciones en diferentes patologías. Va a ser meramente teórico.
Y el segundo curso, que sería la elaboración del PRP terapéutico y sus aplicaciones, este será teórico-práctico, también les haremos llegar lo que es la información. En este segundo curso, el doctor Tobón retomará la forma de la aplicación de los exosomas, que se va a dar previamente en el curso que va a ser en línea. Entonces todavía tenemos muchas cosas, muchas sorpresas para ustedes. El doctor Tobón pues es excelente manejando todos estos temas. El último curso que tuvimos presencial en Puebla se manejaron algunas de las elaboraciones y aplicaciones de PRP. Quienes tuvieron la oportunidad de estar con nosotros vieron el manejo de estas nobles terapias, de estas nobles herramientas. Y bueno, pues la invitación queda abierta para todos ustedes, para que nos puedan acompañar al siguiente curso y pues con gusto le estaremos dando la información pues lo antes posible. Doctor Julio César, de verdad que le agradezco como siempre su tiempo, su disponibilidad y todo lo que nos comparte así de una manera tan didáctica que todos lo podemos entender perfectamente bien. Nuestro agradecimiento por parte del colegio. Es un gusto que esté siendo equipo de este gran colegio internacional. Y bueno, pues agradecimiento a todos ustedes también que estuvieron cerca de 2 horas con nosotros. Y pues muchísimas gracias, que pasen bonita noche. Parece que ya no tenemos ninguna otra pregunta, solamente agradecimiento por parte de todos los doctores. No sé si quiere agregar algo más, mi doctor, pero yo le mando un abrazo a usted y a todos los que nos acompañan. Pues simplemente agradecer a todos y cada uno de los que están presentes, que se dieron el tiempo también de escucharme. Les agradezco. Los espero verlos en el curso. Va a ser teórico, sin embargo, evidentemente ahí se van a aclarar sobre todo los esquemas terapéuticos de aplicación, las diferentes formas de abordaje, con la finalidad de que ustedes puedan tener un efecto terapéutico real en sus pacientes. Y como bien lo indicó la doctora Ludibet, en el curso de PRP, la finalidad, si bien es claro, la mayoría tal vez ya lo maneja, es hacer o establecer algunos criterios puntuales de enriquecimiento, de fórmulas, de cantidades específicas de plaquetas, con la finalidad de tener realmente un PRP como se indica, con alcance terapéutico, los eventos o procesos de activación y que con ello sea un buen vehículo para la terapia basada en exosomas o asociada a algún otro producto biológico que pueda potencializar su efecto terapéutico. Y entonces, con el segundo curso, pues ya vamos a ir indicando las diferentes vías de administración y su uso asociado a los exosomas o bien asociado a la célula troncal. Pues muchas gracias y que pasen una excelente noche todos. Espero verlos pronto, conocerlos. Por último, nos está confirmando el ingeniero Henry que va a ser el 28 de octubre, o sea que ya está próximo lo que es el curso teórico, que sería en línea. Que pasen todos bonita noche. Un abrazo a cada uno.